Mi nombre es Elena Vázquez y tengo 72 años de vida que creí haber vivido en paz hasta esa noche maldita del 15 de septiembre. La fecha que debería celebrar nuestra independencia se convirtió en el día que descubrí la traición más vil que jamás imaginé posible dentro de mi propia familia. Todo comenzó cuando el dolor en mis rodillas me despertó cerca de la medianoche. La artritis, esa compañera cruel de la vejez, había decidido torturarme justo cuando más necesitaba descansar. Mi casa colonial en el corazón de Puebla, esa casona de adobe y tejas rojas que había sido el hogar de 4 generaciones de Vázquez, crujía con los sonidos nocturnos habituales. Pero esa noche había algo diferente en el aire. Me levanté de mi cama con cuidado, envolviendo mis hombros con el rebozo de lana que mi difunta madre había tejido con sus propias manos. Mis pies descalzos tocaron las baldosas frías del piso y caminé lentamente hacia la cocina en busca de té de manzanilla para calmar mis dolores. La casa estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por la luz plateada de la luna llena que se filtraba a través de las ventanas con marcos de madera tallada. Al pasar junto a la sala principal, escuché voces susurrando. Me detuve inmediatamente, con el corazón comenzando a golpear más fuerte en mi pecho. La voz de mi nuera, Esperanza, era inconfundible. Esa mujer de 35 años que había llegado a nuestra familia hace 10 años, cuando se casó con mi hijo mayor, Roberto. Siempre había algo en sus ojos que me inquietaba, una frialdad que disfrazaba detrás de su sonrisa perfecta y sus modales impecables. «Ya no podemos esperar más», susurraba Esperanza con una urgencia que nunca le había escuchado antes. «La vieja está cada día más débil. Es el momento perfecto. Mi sangre se heló». «¿La vieja? ¿Se referían a mí?» Me acerqué más a la puerta entreabierta de la sala, conteniendo la respiración y pegándome contra la pared de adobe. Desde mi posición podía ver parcialmente el interior de la habitación. Esperanza estaba sentada en el sofá de cuero que había pertenecido a mi esposo, con su larga cabellera negra recogida en una trenza elegante. Llevaba puesto su camisón de seda color marfil, pero su postura no era la de alguien que se había levantado casualmente en medio de la noche. «¿Estás completamente segura de que funcionará?», preguntó otra voz. Era mi hijo Roberto, mi primogénito, el niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, a hablar, al que había criado con tanto amor y dedicación. Sus palabras me atravesaron el corazón como puñales de hielo. «Por supuesto que funcionará», respondió Esperanza con una confianza que me aterrorizó. «He estado mezclando pequeñas dosis en su café de la mañana durante las últimas 2 semanas. Solo necesitamos aumentar la cantidad gradualmente. Parecerá un deterioro natural por la edad». Las piernas me flaquearon. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Mi propia nuera, mi propio hijo, estaban planeando envenenarme lentamente. Los mareos que había estado sintiendo últimamente, la pérdida de apetito, la confusión ocasional que había atribuido a mi edad avanzada, todo cobraba sentido ahora con una claridad horrorosa. «¿Y los otros?», preguntó Roberto. «Carmen y Miguel sospecharán si mamá se pone muy enferma de repente». Carmen y Miguel, mis otros 2 hijos. Mi hija Carmen, maestra de primaria en una escuela del centro histórico, siempre tan observadora y protectora conmigo. Y Miguel, mi hijo menor, que trabajaba como mecánico y venía a visitarme todos los domingos después de misa. Ellos no estaban involucrados en esta conspiración. Eran mis únicos hijos que aún me amaban de verdad. «Ya lo tengo todo calculado», continuó Esperanza, su voz cargada de una maldad que me revolvió el estómago. «Carmen está demasiado ocupada con sus clases y sus 3 hijos. Miguel apenas tiene tiempo de venir los fines de semana. Para cuando se den cuenta de que algo anda mal, ya será demasiado tarde. Diremos que fue su corazón, que su cuerpo finalmente cedió a la edad». ¿Y después? Roberto sonaba nervioso, pero no arrepentido. No había ni una pizca de remordimiento en su voz. «Después, mi amor, esta casa será nuestra. Toda esta propiedad vale más de 3 millones de pesos. Podremos vender la casa colonial y comprar esa moderna en Cholula que tanto te gusta. O mejor aún,
Podríamos quedarnos aquí y rentar habitaciones a turistas extranjeros. Esta zona está volviéndose muy popular. Mis manos temblaron violentamente. Esta casa, que había sido el refugio de mi familia durante generaciones, donde había nacido, donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a mi esposo, hasta su último aliento. Ellos la veían solo como una oportunidad de negocio. Mamá siempre dijo que la casa sería para los tres por igual, murmuró Roberto, pero sin convicción real. «Ay, Roberto, eres tan ingenuo», se rió Esperanza con crueldad. «Tu madre ya está muy mayor. No va a cambiar su testamento ahora. Y cuando ella muera, naturalmente, tú como el hijo mayor y el que vive aquí tendrás derecho a quedarte con la casa. Carmen y Miguel tendrán que conformarse con el dinero de sus cuentas de banco». Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas arrugadas. Roberto, mi primer bebé, el niño que había llenado mi vida de alegría cuando nació, ahora planeaba mi muerte por dinero. ¿Cómo había llegado mi hijo a convertirse en este hombre frío y calculador? ¿Había sido siempre así? ¿O Esperanza lo había corrompido con sus ambiciones? «Tenemos que ser muy cuidadosos», advirtió Esperanza. «Nada de cambios bruscos en su rutina. Seguimos siendo los nueros amorosos y atentos. Yo le seguiré preparando sus comidas favoritas. Tú la seguirás ayudando con sus cuentas. Solo que ahora su medicina especial la ayudará a partir de este mundo más rápido». No podía escuchar más. El horror de la situación me abrumó completamente. Mi propio hogar se había convertido en una trampa mortal. Cada comida que compartía con ellos, cada taza de café que Esperanza me preparaba con esa sonrisa falsa, cada momento de cercanía que creía estar disfrutando con mi hijo mayor. Todo había sido una farsa elaborada para acelerar mi muerte. Con el corazón destrozado y las piernas temblando, me alejé silenciosamente de la puerta. Cada paso que daba hacia mi habitación se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta con el mayor sigilo posible y me dejé caer sobre mi cama, sollozando en silencio contra mi almohada. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? Si les contaba a Carmen y Miguel, ¿me creerían? ¿O pensarían que la vejez me había hecho perder la razón? Y aunque me creyeran, ¿qué pruebas tenía? Solo mi palabra contra la de Roberto y Esperanza. Pero entonces, en medio de mi desesperación, una determinación férrea comenzó a crecer en mi pecho. No iba a quedarme aquí esperando a que me mataran lentamente. No iba a permitir que esta casa, la casa de mis ancestros, cayera en manos de esos dos seres despreciables. Si querían verme muerta, tendrían que trabajar mucho más duro para conseguirlo. Me levanté de la cama y comencé a moverme con propósito. Saqué una pequeña maleta de debajo de mi cama y comencé a empacar solo lo esencial. Algunas mudas de ropa, mis documentos importantes, las joyas que mi esposo me había regalado a lo largo de los años y, lo más importante de todo, el testamento que había guardado en una caja fuerte pequeña detrás del retrato de la Virgen de Guadalupe. Mientras empacaba, mi mente trabajaba rápidamente. Tenía que salir de esa casa esa misma noche, antes de que Roberto y Esperanza pudieran sospechar que había descubierto su plan. Pero ¿a dónde podía ir? ¿Dónde estaría segura? Entonces recordé a mi prima Dolores, que vivía en un pequeño pueblo llamado San Pedro Cholula, a solo 20 kilómetros de Puebla. Dolores y yo habíamos crecido juntas, éramos como hermanas. Ella había perdido a su esposo hace 5 años y vivía sola en una casa pequeña pero acogedora cerca de la pirámide. Siempre me había dicho que tenía las puertas abiertas para mí. Sí, eso es lo que haría. Iría con Dolores, al menos temporalmente, mientras decidía qué hacer con esta situación horrible. Desde allí podría contactar a Carmen y Miguel, sin que Roberto y Esperanza supieran dónde estaba. Terminé de empacar y me vestí con mi mejor ropa de viaje. Un vestido azul marino que me había regalado Carmen el año pasado, mis zapatos más cómodos y mi mejor rebozo. No sabía cuándo podría regresar a esta casa, si es que alguna vez podría hacerlo. Antes de irme, escribí una carta rápida. Roberto y Esperanza. He tenido que ausentarme por unos días por asuntos personales urgentes. No se preocupen por mí. Regresaré pronto.
Con amor, mamá. Dejé la carta sobre mi tocador donde la encontrarían por la mañana. Eso me daría al menos unas horas de ventaja antes de que se dieran cuenta de que había desaparecido. Cargué mi maleta y salí de mi habitación por última vez. La casa estaba en silencio ahora. Roberto y Esperanza habían terminado su conspiración nocturna y probablemente habían regresado a su habitación. Caminé sigilosamente por el pasillo, evitando las tablas del piso que sabía que crujían. Al llegar a la puerta principal, giré la llave con cuidado y salí a la noche fresca de septiembre. El aire nocturno de Puebla me llenó los pulmones, y por primera vez en horas sentí que podía respirar libremente. Las calles empedradas del centro histórico estaban desiertas, iluminadas solo por las farolas coloniales que daban a la zona su encanto característico durante el día. Caminé hasta la esquina donde sabía que podía tomar un taxi. Mis pasos resonaban en el silencio de la madrugada, pero cada uno me alejaba más de la traición y me acercaba más a la libertad. No sabía qué me depararía el futuro, pero una cosa era segura. Elena Vázquez no se iba a dejar matar sin pelear. El taxi que tomé era conducido por un hombre mayor, probablemente de mi edad, que me miró con curiosidad cuando le dije que quería ir a San Pedro Cholula a las 2 de la madrugada. Pero no hizo preguntas. En México, uno aprende a no hacer demasiadas preguntas sobre las decisiones de los demás, especialmente en la madrugada. Mientras el taxi se alejaba de mi casa, me volví para mirarla una última vez. Allí, detrás de esas paredes de adobe que habían protegido a mi familia durante décadas, dormían las 2 personas que habían planeado mi muerte. Pero ya no tenían el control de la situación. Elena Vázquez había escapado, y ahora la verdadera batalla apenas comenzaba. El viaje a San Pedro Cholula se me hizo eterno, aunque duró apenas 40 minutos. Cada vez que veía las luces de un auto detrás de nosotros, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Roberto buscándome. Pero era imposible. Aún no habían descubierto mi desaparición. No lo harían hasta que no encontraran mi cama vacía por la mañana. El taxista, don Aurelio según me dijo, resultó ser un hombre amable que intentó hacer conversación durante el trayecto. Me contó sobre sus nietos, sobre cómo el turismo había cambiado Cholula, sobre los nuevos restaurantes que habían abierto cerca de la Gran Pirámide. Yo respondía con monosílabos, mi mente completamente absorta en lo que acababa de descubrir y en lo que haría ahora. ¿Familia en Cholula, señora?, me preguntó mientras navegábamos por las calles serpenteantes del pueblo. Mi prima, respondí simplemente. Hemos estado muy unidas toda la vida. Qué bueno. La familia es lo más importante, dijo con una sonrisa que se reflejaba en el espejo retrovisor. Si supiera la ironía de sus palabras. Mi propia familia, o al menos parte de ella, había demostrado ser mi mayor amenaza. Cuando llegamos a la casa de Dolores, una construcción modesta de 2 pisos pintada en amarillo claro, con marcos azules en las ventanas, le pedí a don Aurelio que me esperara un momento. Eran casi las 3 de la madrugada, y no estaba segura de cómo reaccionaría mi prima al verme aparecer sin avisar a esas horas. Toqué suavemente la puerta de metal, esperando no despertar a los vecinos. Después de varios minutos escuché pasos arrastrándose hacia la entrada. ¿Quién es?, preguntó la voz adormilada de Dolores desde el otro lado. Soy yo, Lolita. Elena, respondí, usando el apodo cariñoso que le había dado desde la infancia. Se escuchó el sonido de varios cerrojos siendo abiertos, y finalmente la puerta se abrió revelando el rostro preocupado de mi prima. Dolores tenía 70 años, 3 menos que yo, pero siempre había parecido más joven. Su cabello canoso estaba despeinado por el sueño y llevaba puesto un camisón de algodón con estampado de flores. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Está todo bien?» Sus ojos se llenaron inmediatamente de preocupación al ver mi maleta y mi estado claramente alterado. «Por favor, Lolita, ¿puedo pasar? Es una larga historia», le dije sintiéndome súbitamente agotada por todo lo que había vivido esa noche. Sin hacer más preguntas, Dolores me abrazó fuertemente y me hizo pasar. Le pagué al taxista y le agradecí por su servicio. Don Aurelio me miró con curiosidad una vez más, pero simplemente asintió y se despidió deseándome que todo estuviera bien.
Una vez dentro de la casa, Dolores me llevó directamente a su pequeña cocina y puso agua a calentar para hacer té. Su casa olía a canela y copal, un aroma reconfortante que inmediatamente me hizo sentir más segura. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y artesanías típicas de Puebla. Era un hogar lleno de calidez, muy diferente al ambiente tóxico que había dejado atrás. «Ahora sí, Elena. Cuéntame qué está pasando», dijo Dolores mientras servía el té de manzanilla en 2 tazas de cerámica Talavera. Sus ojos marrones, tan parecidos a los míos, me miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Por un momento no supe por dónde empezar. ¿Cómo le explicaba a mi prima que mi propio hijo y mi nuera estaban planeando matarme lentamente? ¿Cómo le decía que había huido de mi propia casa en medio de la noche porque temía por mi vida? «Lolita», comencé, tomando un sorbo del té caliente que me tranquilizó un poco. «Lo que te voy a contar va a sonar increíble, pero necesito que me creas. Mi vida puede depender de ello». Dolores se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con la suya. «Elena, nos conocemos desde que éramos niñas. Si tú me dices que algo está mal, te creo. Cuéntame todo». Y así lo hice. Le conté sobre los dolores que me habían despertado, sobre las voces que había escuchado, sobre el plan horrible que Roberto y Esperanza habían estado discutiendo. Le hablé sobre el veneno que habían estado poniendo en mi café, sobre cómo habían estado planeando mi muerte para quedarse con la casa familiar. Dolores escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido y horror con cada detalle. «Dios santo», exclamó cuando terminé mi relato. «Elena, eso es monstruoso. ¿Cómo puede Roberto, tu propio hijo, planear algo así?» «No lo sé, Lolita. No sé qué le pasó a mi niño. ¿Fue siempre así y yo no me di cuenta? ¿O esa mujer lo corrompió?» Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir libremente. Mi Roberto, el bebé que amamanté, que consolé cuando tenía pesadillas, que ayudé a convertirse en hombre, quiere verme muerta. Dolores se levantó de su silla y me abrazó, dejándome llorar contra su hombro. «No llores más, prima. Estás aquí ahora. Estás segura. Vamos a encontrar la manera de solucionar esto. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo pruebas de lo que planean. Si voy a la policía, ¿quién me va a creer? Una mujer de 72 años acusando a su propio hijo de intento de asesinato. Dirán que estoy senil. Primero necesitas descansar. Has tenido una noche terrible. Mañana pensaremos con más claridad qué hacer», dijo Dolores con la voz firme pero cariñosa. «Te puedes quedar en el cuarto de huéspedes el tiempo que necesites. Esta es tu casa también». Me llevó a una habitación pequeña pero acogedora en el 2º piso. La cama estaba cubierta con una colcha tejida a mano, en colores brillantes, y había una ventana que daba vista a la pirámide de Cholula, a lo lejos. En la penumbra de la madrugada, la silueta de la pirámide prehispánica se veía majestuosa y tranquilizadora, como un guardián ancestral protegiéndome. «Trata de dormir, Elena. Por la mañana hablaremos con más calma sobre qué hacer», dijo Dolores, dándome otro abrazo antes de salir del cuarto. Pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé despierta mirando el techo, mi mente dando vueltas como un torbellino. ¿Qué estarían haciendo Roberto y Esperanza en ese momento? ¿Habrían encontrado ya mi carta? ¿Estarían preocupados por mi desaparición? ¿O simplemente molestos porque había arruinado sus planes? También pensé en Carmen y Miguel. Mi hija y mi hijo menor merecían saber la verdad sobre lo que estaba pasando. Pero ¿cómo se lo diría? Carmen tenía tanto trabajo con sus clases y sus 3 hijos. Miguel apenas tenía tiempo libre entre su trabajo en el taller mecánico y cuidar a su esposa embarazada. No quería ser una carga para ellos, pero tampoco podía enfrentar esta situación sola. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, finalmente logré conciliar un sueño inquieto. Soñé con mi casa, con Roberto cuando era niño, con mi esposo difunto diciéndome que tenía que ser fuerte. En el sueño la casa familiar se llenaba de sombras oscuras que trataban de atraparme, pero yo siempre lograba escapar. Me desperté alrededor de las 10 de la mañana con el sonido de la radio en la cocina y el aroma del café. Por un momento, desorientada, no recordé dónde estaba.
Luego todo me golpeó de nuevo. La huida nocturna, el plan siniestro, la traición de Roberto y Esperanza. Me vestí rápidamente y bajé a la cocina, donde encontré a Dolores preparando chilaquiles rojos con pollo y crema. Mi prima siempre había sido una cocinera excelente, y el olor de la comida casera me recordó días más felices de nuestra juventud. «Buenos días, Elena. ¿Pudiste dormir algo?», me preguntó con una sonrisa preocupada. «Un poco. Gracias por todo, Lolita. No sé qué habría hecho sin ti». «No hay de qué, prima. Somos familia de verdad», dijo poniendo énfasis en las últimas palabras. «He estado pensando en tu situación toda la mañana. Creo que deberías hablar con tus otros hijos lo antes posible». Tenía razón, por supuesto. Carmen y Miguel necesitaban saber lo que estaba pasando. Pero primero quería asegurarme de que Roberto y Esperanza no supieran dónde estaba. «¿Has hablado con alguien de la familia en Puebla?», le pregunté mientras desayunábamos. «No, pero tu teléfono ha estado sonando toda la mañana. Lo pusiste en silencio anoche, pero puedo ver las llamadas perdidas». Revisé mi celular y efectivamente había múltiples llamadas de Roberto. 3 mensajes de texto que decían cosas como: «Mamá, ¿dónde estás?», y «estamos preocupados». También había 2 llamadas perdidas de Carmen. «Tienes que responder algo», sugirió Dolores. «Si no lo haces, van a sospechar más». Tenía razón. Escribí un mensaje simple: «Estoy bien. Necesitaba tiempo para pensar. Regreso pronto». Lo envié a Roberto y luego inmediatamente apagué el teléfono. No quería que pudieran rastrear mi ubicación si sabían cómo hacerlo. «Lolita, necesito pedirte un favor enorme», le dije después de terminar mi desayuno. «¿Podrías llamar a Carmen desde tu teléfono y pedirle que venga? Necesito hablar con ella y con Miguel, pero no quiero que Roberto sepa que están viniendo a verte». «Por supuesto». «¿Qué le digo?» «Dile que su tía Lolita necesita hablar con ella sobre algo importante de la familia. Que venga sola, sin los niños si es posible». Dolores hizo la llamada mientras yo terminaba de desayunar. Carmen, siempre tan responsable, dijo que vendría después de sus clases, alrededor de las 4 de la tarde. También acordamos que Dolores llamaría a Miguel y le pediría que viniera después del trabajo. El resto del día se me pasó en una ansiedad constante. Dolores trató de distraerme llevándome a caminar por el centro de Cholula, mostrándome cómo había cambiado el pueblo en los últimos años. Visitamos el mercado local, donde compró ingredientes frescos para la comida, y paseamos por los jardines cerca de la pirámide, pero mi mente seguía regresando constantemente a la situación que había dejado atrás. ¿Qué estarían pensando Roberto y Esperanza sobre mi desaparición? ¿Habrían suspendido temporalmente sus planes de envenenarme? ¿O estarían buscando otra manera de acelerar mi muerte? La incertidumbre me carcomía por dentro. A las 4 en punto, Carmen llegó en su pequeño auto blanco. Mi hija se veía preocupada y confundida. A los 50 años, Carmen conservaba la belleza que había heredado de su abuela materna, con cabello castaño que apenas comenzaba a mostrar canas y ojos expresivos que siempre revelaban sus emociones. «Tía Lolita, mamá, ¿qué está pasando?», preguntó tan pronto como entró a la casa. «Roberto dice que mamá desapareció anoche y que dejaste una carta muy extraña». Dolores y yo nos miramos. Era el momento de la verdad. ¿Cómo reaccionaría Carmen cuando supiera lo que su hermano mayor estaba planeando? «Siéntate, mija», le dije, usando el mismo tono maternal que había usado con ella desde que era niña. «Lo que te voy a contar va a ser muy difícil de escuchar, pero necesito que sepas la verdad». Y una vez más, conté toda la historia. Carmen me escuchó en silencio absoluto, su rostro pasando por múltiples expresiones: incredulidad, horror, ira y finalmente una determinación férrea que reconocí porque era idéntica a la mía. «Ese desgraciado», murmuró cuando terminé. «Ese maldito desgraciado. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Roberto a planear algo así? Carmen, por favor, mantén la calma. Necesitamos pensar esto con frialdad». «¿Frialdad? Mamá, estaban planeando matarte. Mi hermano mayor, el que se supone que debería protegerte más que nadie». Carmen se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala.
Vamos a la policía ahora mismo. ¿Con qué pruebas? Solo es mi palabra contra la de ellos. Carmen se detuvo y me miró fijamente. Tienes razón. Necesitamos pruebas, pero vamos a conseguirlas. En ese momento escuchamos un auto detenerse afuera. Era Miguel, que llegaba directamente del trabajo con su overol manchado de grasa y una expresión de preocupación total en su rostro de 38 años. ¿Qué pasa? Tía Dolores sonaba muy urgente por teléfono, dijo al entrar, saludando a todos con besos en la mejilla. Miguel siempre había sido mi bebé, el menor de mis hijos, y a pesar de su altura imponente y su complexión robusta debido a su trabajo físico, para mí seguía siendo el niño de ojos tiernos que había llegado a completar nuestra familia. Siéntate, Miguel. Tu mamá tiene algo muy importante que contarte sobre Roberto, dijo Carmen con una voz que temblaba de ira contenida. Y por tercera vez ese día, repetí la historia del plan siniestro que había descubierto. Miguel escuchó con creciente incredulidad y furia. Cuando terminé, se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. «No puedo creerlo», finalmente murmuró. «Roberto siempre fue ambicioso, pero esto es más que ambición. Esto es maldad pura. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmen. «No podemos dejar que se salgan con la suya». «Vamos a conseguir pruebas», dijo Miguel con determinación. «Y vamos a asegurarnos de que mamá esté completamente segura». Mientras mis dos hijos menores comenzaron a discutir estrategias para exponer a Roberto y Esperanza, sentí por primera vez desde la noche anterior que tenía una oportunidad real de salir victoriosa de esta pesadilla. No estaba sola, tenía a mi familia verdadera, la que me amaba de verdad, luchando a mi lado. La batalla apenas comenzaba, pero ya no era Elena Vázquez contra el mundo. Era Elena Vázquez con su familia real, dispuesta a luchar por la verdad y la justicia. La tarde se convirtió en noche mientras Carmen, Miguel, Dolores y yo desarrollábamos nuestro plan. La mesa de la cocina estaba cubierta con papeles, notas y una libreta donde Carmen, siempre tan organizada por su trabajo como maestra, había estado escribiendo todos los detalles de lo que habíamos discutido. «Lo primero que necesitamos es evidencia física del veneno», dijo Carmen, ajustándose los anteojos que usaba para leer. «Mamá, ¿todavía tienes la taza de café de ayer por la mañana?», negué con la cabeza. «Esperanza siempre lava los platos inmediatamente después de cada comida. Dice que es por higiene, pero ahora entiendo que era para borrar cualquier evidencia». «Entonces tendremos que conseguir una muestra fresca», intervino Miguel, golpeando suavemente la mesa con el puño. «Mamá tiene que regresar a la casa. ¡De ninguna manera!», exclamé inmediatamente. «No voy a volver a esa casa mientras ellos estén allí. Es demasiado peligroso. Pero si no regresa van a sospechar que sabe algo», argumentó Carmen. «Además, necesitamos que esté allí para poder grabar una conversación o conseguir una muestra del café envenenado». Dolores, que había estado escuchando en silencio mientras preparaba más té para todos, finalmente habló. «¿Y si Elena regresa pero no se queda sola con ellos? ¿Y si uno de ustedes está siempre presente? No va a funcionar», dijo Miguel. «Roberto y Esperanza van a actuar como los nueros perfectos si saben que Carmen o yo estamos allí. Necesitamos que crean que mamá está sola y vulnerable». La conversación continuó durante horas. Carmen sugirió que podríamos contactar a un detective privado, pero Miguel señaló que no teníamos dinero suficiente para eso. Y además, ¿cómo sabríamos si el detective era confiable? Yo propuse que simplemente nos mudáramos todos lejos de Puebla y empezáramos de nuevo, pero mis hijos me recordaron que eso significaría que Roberto y Esperanza se quedarían con la casa familiar y nunca pagarían por lo que habían planeado hacer. «No, mamá», dijo Carmen con firmeza. «Esa casa ha sido de nuestra familia por generaciones. No vamos a dejar que esos criminales se la queden». Finalmente, fue Miguel quien propuso la solución que todos consideramos viable, aunque peligrosa. «Mamá tiene que regresar,
pero no sola. Yo voy a instalar cámaras ocultas en la casa, dijo. En mi taller tengo equipo de seguridad que uso para vigilar las herramientas caras. Son cámaras muy pequeñas que se pueden esconder fácilmente. ¿Y cómo vas a entrar a la casa para instalarlas sin que Roberto y Esperanza se den cuenta?, preguntó Carmen. Fácil. Voy a decir que mamá me pidió que fuera a revisar algunas cosas de la casa mientras ella estaba fuera, que se sentía culpable por haber salido sin avisar y quería asegurarse de que todo estuviera en orden, explicó Miguel. Roberto sabe que mamá siempre me pide que revise las tuberías y la instalación eléctrica. No va a sospechar nada. Carmen asintió lentamente. Y mientras Miguel instala las cámaras, yo puedo llevar una muestra del café que Esperanza le prepare a mamá a un laboratorio para que lo analicen. ¿Conoces algún laboratorio que haga eso?, pregunté. La escuela donde trabajo tiene convenios con varios laboratorios para los proyectos de ciencias de los niños. Conozco a un químico que trabaja en uno de ellos. Si le explico la situación, estoy segura de que nos ayudará. El plan comenzó a tomar forma. Miguel instalaría las cámaras mañana por la tarde, cuando Roberto estuviera en su trabajo en la oficina de gobierno, donde había conseguido un puesto hace 5 años, gracias a sus contactos políticos. Esperanza generalmente salía los jueves por la tarde a su clase de yoga y después a hacer las compras de la semana, así que Miguel tendría al menos 2 horas para trabajar sin interrupciones. Después, yo regresaría a la casa el viernes por la mañana, fingiendo que había resuelto mis asuntos personales y estaba lista para volver a la rutina normal. Carmen vendría a visitarme ese mismo día, como lo hacía frecuentemente, y aprovecharía para tomar una muestra del café que Esperanza me preparara. Pero, ¿qué pasa si Esperanza sospecha algo cuando vea que no me tomo todo el café?, pregunté. Te lo tomas, mamá, pero no todo. Dejas un poco en el fondo de la taza y le dices que ya no tienes mucha hambre o que te duele el estómago. Algo normal, sugirió Carmen. ¿Y si la cantidad de veneno en esa pequeña porción me hace daño? Por eso vamos a tener las cámaras, explicó Miguel. Si vemos que tu condición empeora rápidamente, vamos por ti inmediatamente y te llevamos al hospital. Era un plan arriesgado, pero era nuestra única opción para conseguir las pruebas que necesitábamos. Sin embargo, había un aspecto que me preocupaba profundamente. ¿Y si Roberto y Esperanza sospechan que sé algo y deciden acelerar sus planes? ¿Y si en lugar de seguir con el envenenamiento lento, deciden usar una dosis letal? Mis 3 compañeros se quedaron en silencio, claramente considerando esta posibilidad que todos habíamos evitado mencionar directamente. «No van a hacer eso», dijo finalmente Carmen, aunque no sonaba completamente convencida. Sería demasiado obvio. Su plan depende de que tu muerte parezca natural. Además, agregó Miguel, vamos a estar monitoreando las cámaras constantemente. Carmen y yo nos vamos a turnar para vigilar. Si vemos algo sospechoso, estaremos allí en menos de 10 minutos. Dolores había estado callada durante gran parte de la discusión, pero ahora habló con una voz preocupada. Elena, ¿estás realmente dispuesta a arriesgar tu vida de esta manera? Hay otras opciones. Podrías quedarte aquí conmigo permanentemente. Podrías cambiar tu testamento para dejarle la casa a Carmen y Miguel, en lugar de dividirla entre los 3. No, Lolita, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. No voy a huir y no voy a dejar que Roberto y Esperanza ganen. Esa mujer corrompió a mi hijo y juntos planearon asesinarme. Van a pagar por eso. Carmen tomó mi mano. Mamá, ¿estás segura de esto? Si algo sale mal. Mi hija, tengo 72 años. He vivido una vida plena. He visto crecer a mis hijos. He conocido a mis nietos. He amado y he sido amada. Si algo me pasa, al menos sabrán la verdad sobre Roberto y Esperanza. No podrán hacerle daño a nadie más. Miguel se acercó y me abrazó fuertemente. No va a pasar nada malo, mamá. Te lo prometo. Carmen y yo no vamos a dejar que te pase nada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de huéspedes de Dolores, pensé largo y tendido sobre las decisiones que había tomado.
Había pasado apenas 24 horas desde que había escuchado la conversación que cambió mi vida para siempre. 24 horas desde que había descubierto que mi propio hijo quería matarme por dinero. Pero también habían sido 24 horas desde que había redescubierto la fuerza y el amor de mi familia verdadera. Carmen y Miguel habían demostrado sin lugar a dudas que estaban dispuestos a arriesgar todo por protegerme. Dolores me había abierto su hogar sin hacer preguntas. No estaba sola en esta batalla. El viernes por la mañana temprano, Miguel llegó con su camioneta llena de herramientas y equipo. Las cámaras que había traído eran efectivamente muy pequeñas, no más grandes que una moneda de 5 pesos, y tenían una calidad de imagen sorprendentemente buena cuando las probamos en el patio de Dolores. Voy a poner una en la cocina, otra en la sala principal y una tercera en el pasillo que da a tu habitación, explicó Miguel mientras organizaba su equipo. Todas están conectadas a una aplicación en mi teléfono, así que podré ver todo lo que está pasando en tiempo real. ¿Y si las encuentran?, pregunté. Están diseñadas para ser prácticamente invisibles. La de la cocina va a estar escondida detrás del microondas, la de la sala detrás del marco de una fotografía y la del pasillo en el foco de la lámpara. Tendrían que estar buscándolas específicamente para encontrarlas. Carmen llegó poco después, trayendo un termo pequeño donde podría guardar la muestra de café que necesitábamos para el análisis de laboratorio. Mi amigo químico dice que con solo 50 mililitros puede hacer un análisis completo para detectar venenos comunes, me explicó, y tendremos los resultados en 24 horas. Después de repasar el plan una vez más, Miguel se fue hacia Puebla para instalar las cámaras. Carmen se quedaría con Dolores y conmigo hasta que fuera hora de que ella también regresara a la ciudad para preparar su visita casual del día siguiente. Las horas de espera fueron las más largas de mi vida. Miguel nos iba enviando mensajes de texto periódicamente para informarnos sobre su progreso. Llegué a la casa, Roberto en el trabajo, Esperanza salió. Primera cámara instalada en la cocina. Segunda cámara lista en la sala. Esperanza llegó temprano, pero no sospecha nada. Le dije que revisaba la tubería de la cocina. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, recibimos el mensaje que estábamos esperando. Todas las cámaras instaladas y funcionando perfectamente. Roberto llegó del trabajo y todo normal. Mamá puede regresar mañana. Esa noche, la última que pasaría en casa de Dolores por un tiempo indefinido, mi prima y yo nos quedamos despiertas hasta muy tarde, hablando sobre nuestra infancia, sobre nuestras familias, sobre los cambios que habíamos visto en el mundo a lo largo de nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, le dije mientras tomábamos té en su pequeña cocina. No es tanto que Roberto quiera matarme, es que se haya convertido en una persona que yo no reconozco. El niño que yo crié jamás habría sido capaz de planear algo así. Los hijos no siempre resultan como esperamos, Elena, respondió Dolores sabiamente. Pero también tienes a Carmen y Miguel, que han demostrado ser exactamente lo que esperabas que fueran. Buenos, leales, amorosos. Concéntrate en eso. Tienes razón. Y también tengo la esperanza de que cuando Roberto se dé cuenta de que su plan ha sido descubierto, quizás reaccione y se dé cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Quizás aún haya salvación para él. Dolores me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Elena, después de todo lo que te ha hecho, ¿todavía esperas poder salvarlo? Es mi hijo, Lolita. No puedo simplemente apagar el amor que siento por él, aunque esté enojada y dolida. Quizás esta sea la oportunidad de abrir sus ojos y hacer que regrese a ser el hombre que debería ser. Esa noche soñé con Roberto cuando era pequeño. En el sueño él tenía 5 años y había roto el jarrón favorito de su abuela mientras jugaba pelota en la casa. Estaba llorando, aterrorizado de que yo fuera a regañarlo. En el sueño yo lo abrazaba y le decía que los jarrones se podían reemplazar, pero que él era irreemplazable para mí. Me desperté con lágrimas en los ojos.
preguntándome cuándo y dónde había perdido a ese niño que tanto había amado. Pero no tenía tiempo para melancolía. Era viernes por la mañana, y era hora de regresar a casa y enfrentar a los monstruos que habían estado planeando mi muerte. Carmen llegó temprano para llevarme de regreso a Puebla. Durante el viaje repasamos el plan una vez más y verificamos que mi teléfono tuviera la aplicación instalada para poder comunicarme instantáneamente con Miguel si algo salía mal. Mamá, en el momento que sientas que algo está mal, que algo no está como debería estar, nos hablas inmediatamente. No trates de ser valiente o de manejar la situación sola, me advirtió Carmen mientras manejaba por las calles familiares de mi barrio. Lo haré, mija. Te prometo que seré cuidadosa. Cuando llegamos a mi casa, mi corazón comenzó a latir más rápido. La casona colonial que había sido mi refugio durante tantos años, ahora se veía siniestra y amenazante. Sabía que detrás de esas paredes familiares me esperaban 2 personas que habían estado planeando mi muerte. Carmen me ayudó a bajar mi maleta y caminamos juntas hacia la puerta principal. Era hora de descubrir si nuestro plan funcionaría o si había cometido el error más grande de mi vida al regresar a la guarida de mis enemigos. La puerta principal se abrió antes de que yo pudiera usar mis llaves. Esperanza apareció en el umbral con una sonrisa que, ahora que sabía la verdad, me parecía completamente falsa y calculada. Llevaba puesto un vestido azul claro que la hacía ver inocente y maternal, una imagen que contrastaba brutalmente con la mujer malvada que había revelado ser 3 noches atrás. «Elena, qué bueno que ya regresaste», exclamó, acercándose para darme un abrazo que me revolvió el estómago. «Estábamos tan preocupados por ti. Roberto apenas pudo dormir estas últimas noches. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme de su abrazo fingido. En lugar de eso, le sonreí y le devolví el gesto, actuando como la suegra agradecida que había sido durante todos estos años. Gracias por preocuparse, mija. Solo necesitaba tiempo para pensar sobre algunas cosas personales. Ya sabes cómo somos las mujeres mayores. A veces necesitamos nuestro espacio», dije, sorprendiéndome de lo natural que sonó mi mentira. «¡Carmen! ¡Qué sorpresa verte por aquí!», continuó Esperanza, dirigiendo su atención a mi hija, que había permanecido en silencio observando la actuación de su cuñada. «Vine a acompañar a mamá. Quería asegurarme de que llegara bien después de su escapada», respondió Carmen con una sonrisa tensa. Podía ver que estaba haciendo el mismo esfuerzo que yo para mantener las apariencias. Entramos a la casa e inmediatamente noté que todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por un jarrón nuevo con flores frescas en la mesa de la entrada, probablemente una adición de Esperanza para hacer que la casa luciera más acogedora para mi regreso. «Roberto está en el trabajo, pero llegará para almorzar en 1 hora», informó Esperanza mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. «Está tan aliviado de que hayas vuelto, Elena. Anoche estuvo hablando de lo mucho que te extrañaba». Las palabras me dolieron profundamente. ¿Cómo podía Roberto extrañarme si estaba planeando matarme? ¿O acaso esa también era parte de su actuación, incluso cuando hablaba con su esposa en privado? «Voy a preparar café para todas», dijo Esperanza dirigiéndose hacia la cocina. «Elena, sé que has estado sin tu café matutino estos días. Debes estar sufriendo de abstinencia». Carmen y yo intercambiamos una mirada rápida. Era perfecta. Esperanza misma estaba ofreciéndonos la oportunidad de conseguir la muestra envenenada que necesitábamos. «Eso sería maravilloso, Esperanza. La verdad es que extrañé mucho tu café. Nadie lo prepara como tú», dije, odiándome a mí misma por cada palabra de halago que salía de mi boca. Mientras Esperanza estaba en la cocina, Carmen se acercó a mí y me susurró al oído. «Las cámaras están funcionando. Miguel me acaba de enviar un mensaje confirmándolo». Efectivamente, cuando revisé discretamente mi teléfono, tenía un mensaje de Miguel. «Todo listo. Puedo ver perfectamente la cocina y la sala. Esperanza está preparando el café ahora mismo.
Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado tantas tardes leyendo o viendo televisión, sin saber nunca que mi propia nuera estaba planeando mi muerte en la misma casa. Carmen se sentó en el sofá enfrente de mí, fingiendo revisar algunos papeles que había traído en su bolsa. «¿Cómo están los niños?», le pregunté en voz alta, manteniendo una conversación normal mientras esperábamos. «Bien, mamá. Ana Sofía ya está en tercero de primaria y le va muy bien en matemáticas. Los gemelos siguen siendo un torbellino, pero su papá los está ayudando con las tareas», respondió Carmen, también manteniendo el acto. Esperanza regresó de la cocina llevando una charola con 3 tazas de café humeante y un plato con galletas de canela, que reconocí como las que compraba en la panadería del barrio. El aroma del café llenó la habitación, y por un momento casi me olvidé de que esa bebida aparentemente inocente contenía veneno destinado a matarme lentamente. «Aquí tienes. Elena, tu café como te gusta, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche», dijo Esperanza, entregándome la taza con la misma sonrisa falsa de siempre. Tomé la taza con manos que esperaba no estuvieran temblando visiblemente. El café olía exactamente como siempre, sin ninguna indicación de que hubiera algo siniestro mezclado en él. ¿Qué tipo de veneno no tenía olor? ¿Cuánto tiempo llevaba Esperanza planeando esto? ¿Había estado experimentando con diferentes sustancias hasta encontrar la perfecta? «Gracias, mija. Se ve delicioso», dije, levantando la taza hacia mis labios. El primer sorbo sabía completamente normal. Café fuerte y dulce, exactamente como me gustaba. Tomé otro sorbo pequeño, consciente de que Carmen me estaba observando atentamente mientras fingía leer sus papeles. «¿Y qué tal tu viaje, Elena? ¿Resolviste todo lo que necesitabas resolver?», preguntó Esperanza sentándose en el sillón al lado del mío. «Sí, gracias. Solo necesitaba tiempo para pensar sobre algunas decisiones importantes», respondí vagamente. «A veces, cuando una llega a mi edad, necesita reflexionar sobre el futuro». Vi un destello de algo en los ojos de Esperanza. ¿Curiosidad? ¿Preocupación? ¿Esperanza de que hubiera tomado alguna decisión que beneficiara sus planes? ¿Qué tipo de decisiones?, insistió, tratando de sonar casual pero claramente interesada en mi respuesta. «Oh, cosas del testamento, de la casa, de cómo quiero que se manejen mis asuntos cuando ya no esté», dije, observando cuidadosamente su reacción. Esperanza se inclinó ligeramente hacia adelante. Es muy sabio planear esas cosas con anticipación. Roberto y yo siempre hemos admirado lo organizada que eres con tus finanzas y documentos. Carmen tosió ligeramente, una señal que habíamos acordado para indicar que debía ser más cuidadosa con lo que decía. Tenía razón. Estaba siendo demasiado específica y podría despertar sospechas. «Bueno, tampoco es que esté en mis últimos días», dije con una risa que esperaba sonara natural. «Solo quiero tener todo en orden para cuando llegue el momento, dentro de muchos años, espero». «Por supuesto, Elena. Pero es bueno que pienses en esas cosas. Muchas personas de tu edad evitan hablar de esos temas», respondió Esperanza. Continué bebiendo el café lentamente, tomando sorbos pequeños y espaciados. Después de unos 10 minutos, cuando la taza estaba aproximadamente a la mitad, comencé a fingir que me sentía ligeramente mal. «Ay, no sé qué me pasa», dije poniéndome una mano en el estómago. «Me siento un poco mareada. Debe ser por el viaje y el estrés de estos días». Carmen inmediatamente se mostró preocupada. «¿Quieres que te traiga algo, mamá? ¿Un vaso de agua?» «Sí, por favor. Y creo que mejor dejo el café por ahora. Mi estómago está un poco delicado», dije, dejando la taza en la mesa de centro con todavía un cuarto de café en el fondo. Esperanza se acercó inmediatamente. «¿Necesitas que te ayude a llegar a tu habitación? Quizás deberías descansar un poco». No, estoy bien. Solo necesito un momento», respondí, al mismo tiempo que Carmen regresaba con el vaso de agua. Mi hija se las ingenió para distraer a Esperanza con una conversación sobre una receta de mole que había visto en una revista,
mientras yo discretamente vaciaba el contenido restante de mi taza de café en una pequeña botella que había traído escondida en mi bolsa. La maniobra fue rápida, y por suerte, Esperanza estaba demasiado concentrada en su conversación con Carmen para notarla. «Creo que me voy a recostar un poco antes de que llegue Roberto», anuncié después de unos minutos. «El viaje me cansó más de lo que esperaba». «Por supuesto, mamá. Yo me tengo que ir también. Tengo que recoger a los niños de la escuela», dijo Carmen, levantándose y besándome en la frente. «Te llamo más tarde para ver cómo te sientes». Cuando Carmen se fue, caminé hacia mi habitación con la pequeña botella del café envenenado, escondida en mi bolsa. Una vez en mi cuarto, cerré la puerta e inmediatamente envié un mensaje de texto a Carmen. «Tengo la muestra. Todo salió perfecto». Su respuesta llegó casi inmediatamente. «Perfecto. Voy directo al laboratorio. Miguel dice que todo se ve normal en las cámaras». Me recosté en mi cama, fingiendo descansar. Pero en realidad mi mente estaba acelerada procesando todo lo que había pasado. El primer paso de nuestro plan había sido exitoso. Ahora solo teníamos que esperar los resultados del laboratorio para tener la evidencia física que necesitábamos. Aproximadamente una hora después, escuché la voz de Roberto en la sala principal. Había llegado para almorzar como había dicho Esperanza. Mi corazón se aceleró. Esta sería la primera vez que lo vería cara a cara desde que había descubierto su plan. Me forcé a salir de mi habitación y caminar hacia la sala con una sonrisa en el rostro. Roberto estaba sentado en el sofá, quitándose los zapatos después de su mañana de trabajo. «¡Mamá!», exclamó al verme, levantándose inmediatamente para darme un abrazo. «¿Cómo te sientes?». Esperanza me dijo que estabas un poco mareada. El abrazo que me dio se sintió exactamente igual a todos los abrazos que me había dado durante los últimos 10 años. Cálido, fuerte, lleno de aparente cariño. ¿Cómo era posible que alguien pudiera fingir tan bien? ¿O había algo de amor genuino mezclado con su codicia y maldad? «Estoy mejor, mijo. Solo fue un poco de cansancio por el viaje», respondí, estudiando su rostro en busca de alguna señal de culpa o engaño. Roberto tenía 45 años, pero se veía mayor debido a las canas que habían comenzado a aparecer en sus sienes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Había heredado la complexión robusta de su padre y mi altura moderada. En ese momento, vestido con su camisa blanca de trabajo y su pantalón de vestir gris, se veía como cualquier hijo exitoso y preocupado por su madre mayor. «Me tenías muy preocupado, mamá. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? ¿Pasó algo que te molestara?», preguntó y juro que genuinamente parecía preocupado. «No, Roberto, no pasó nada malo. Solo necesitaba tiempo para pensar sobre mi futuro. A mi edad, una se pone a reflexionar sobre muchas cosas», expliqué, usando la misma versión que le había dado a Esperanza. «¿Tu futuro? ¿A qué te refieres?». Roberto se sentó a mi lado en el sofá, tomando mis manos con las suyas. Por un momento, viendo la preocupación en sus ojos, me pregunté si había malinterpretado la conversación que había escuchado esa noche. ¿Era posible que hubiera sido un malentendido? ¿Que hubieran estado hablando de otra cosa y yo, en mi estado adormilado, había interpretado mal sus palabras? Pero entonces recordé cada detalle de esa conversación. Los comentarios específicos sobre el veneno en mi café, sobre hacer que mi muerte pareciera natural, sobre vender la casa. No había sido un malentendido. Este hombre que me estaba mostrando tanto cariño había estado planeando mi asesinato. Solo cosas típicas de mi edad, mijo. Pensar en cómo quiero vivir mis últimos años, qué quiero hacer con la casa, ese tipo de cosas. Respondí cuidadosamente. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Interés? ¿Codicia? Fue tan rápido que casi me lo perdí. «Mamá, sabes que Esperanza y yo estaremos siempre aquí para cuidarte. Esta es tu casa y siempre lo será. No tienes que preocuparte por nada», dijo, apretando mis manos ligeramente. «Lo sé, Roberto. Ustedes siempre han sido muy buenos conmigo». Mentí, sintiendo cada palabra como veneno en mi propia boca. Esperanza llegó de la cocina con el almuerzo.
pollo en mole poblano con arroz rojo y tortillas hechas a mano. El aroma era delicioso, pero me di cuenta de que no tenía apetito. La idea de comer algo preparado por la mujer que había estado envenenándome me revolvía el estómago. ¿No vas a comer, Elena?, preguntó Esperanza cuando notó que apenas había tocado mi plato. Todavía me siento un poco mal del estómago. Creo que voy a comer algo ligero más tarde, expliqué. ¿Quieres que te prepare un té de manzanilla? Siempre te ayuda cuando tienes el estómago delicado, ofreció Esperanza con esa sonrisa falsa que ahora me daba escalofríos. No, gracias, mija. Creo que mejor me voy a recostar otra vez. Me retiré a mi habitación, dejando a Roberto y Esperanza almorzando solos en la cocina. Una vez en mi cuarto, revisé mi teléfono y vi varios mensajes de Miguel. Todo se ve normal. Roberto llegó a almorzar como siempre. ¿Estás bien? Te ves un poco pálida en las cámaras. Carmen ya está en el laboratorio. Dice que tendremos resultados mañana por la mañana. Le respondí rápidamente. Estoy bien, solo fingiendo estar enferma. Roberto y Esperanza actúan completamente normales. El resto del día pasó con una tensión constante. Roberto regresó al trabajo después del almuerzo, y Esperanza se dedicó a las tareas domésticas como cualquier día normal. Yo me quedé en mi habitación la mayor parte del tiempo, fingiendo descansar, pero en realidad monitoreando los mensajes de Miguel y tratando de procesar todo lo que había vivido. Esa noche, durante la cena, traté de observar cada gesto y cada palabra de Roberto y Esperanza. ¿Cómo habían logrado mantener esta farsa durante tanto tiempo? ¿Cuándo exactamente habían comenzado a planear mi muerte? ¿Había habido señales que no había notado? Elena, Carmen me contó que tienes cita con el doctor la próxima semana, dijo Esperanza mientras servía la sopa de tortilla. ¿Es tu chequeo rutinario? La pregunta me tomó por sorpresa porque no tenía ninguna cita médica programada. Carmen debe haber improvisado esa información por alguna razón. Sí, solo mi chequeo anual. Tú sabes, a mi edad uno tiene que estar pendiente de su salud, respondí, siguiendo la historia que mi hija había creado. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Roberto. Puedo pedir permiso en el trabajo. ¿Por qué querría acompañarme al médico? ¿Sería para asegurarse de que no mencionara ningún síntoma extraño que pudiera levantar sospechas sobre el envenenamiento? No es necesario, mijo. Carmen dijo que me llevaba ella, respondí. Está bien, pero si necesitas algo solo dímelo, insistió Roberto. Esa noche me fui a la cama temprano, agotada emocionalmente por todo el estrés de mantener las apariencias. Sabía que Miguel estaría monitoreando las cámaras toda la noche, así que me sentía relativamente segura de que Roberto y Esperanza no intentarían nada mientras dormía. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada sonido en la casa me alertaba. Cada crujido del piso de madera me hacía preguntarme si alguien se acercaba a mi habitación. ¿Y si habían decidido cambiar de táctica? ¿Y si en lugar de esperar a que el veneno hiciera efecto lentamente, habían decidido acelerar las cosas? Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, logré conciliar el sueño. Pero incluso en mis sueños, no podía escapar de la realidad de que estaba durmiendo en la misma casa que las personas que querían verme muerta. Al día siguiente me despertaría con noticias que cambiarían todo. Los resultados del laboratorio confirmarían mis peores sospechas, y tendríamos que decidir cómo usar esa información para hacer justicia. Me desperté el sábado por la mañana con el sonido insistente de mi teléfono vibrando. Eran las 7 de la mañana, y tenía varios mensajes de Carmen que habían llegado durante la madrugada. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras leía los textos. Mamá, tengo los resultados del laboratorio. Es urgente. Necesito verte. No regreses a la casa hasta que hablemos. Ve a casa de tía Dolores. Miguel ya sabe. Nos vemos allá a las 8. La urgencia en los mensajes de Carmen me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. El café había estado envenenado. Ahora teníamos pruebas. ¿Pero qué haríamos con esa información? Me vestí rápidamente y con el mayor sigilo posible. Roberto y Esperanza aún estaban dormidos. Podía escuchar los ronquidos de mi hijo desde su habitación al final del pasillo. Escribí otra nota rápida.
Salí temprano a misa de 7. Regreso para desayunar. Elena. La dejé en la mesa de la cocina y salí silenciosamente de la casa. Las calles de Puebla estaban apenas despertando. Algunos comerciantes abrían sus negocios y unas pocas personas caminaban hacia las iglesias para las misas matutinas. Tomé un taxi hacia Cholula, mi mente corriendo con 1000 posibilidades sobre lo que me esperaba. Cuando llegué a casa de Dolores, Carmen y Miguel ya estaban allí. Sus rostros serios me dijeron inmediatamente que las noticias no eran buenas. Carmen tenía en sus manos una carpeta con documentos que parecían ser los resultados del laboratorio. «Mamá, siéntate», dijo Carmen con voz temblorosa. «Lo que vamos a decirte es muy serio». Me senté en el sofá de la sala de Dolores, con mis manos temblando ligeramente. Miguel se acercó y se sentó a mi lado, tomando una de mis manos para darme apoyo. «El laboratorio encontró arsénico en la muestra de café», anunció Carmen directamente. «Una cantidad significativa. Según mi amigo químico, si hubieras seguido consumiendo esa dosis diariamente, habrías desarrollado envenenamiento crónico por arsénico en cuestión de semanas». Dolores se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Yo, por mi parte, sentí una mezcla extraña de validación y terror. Validación porque sabía que no había imaginado la conversación que había escuchado. Y terror porque la realidad de lo cerca que había estado de la muerte finalmente me golpeó con toda su fuerza. ¿Arsénico?, pregunté con voz débil. ¿Cómo consiguieron arsénico? Es más fácil de conseguir de lo que piensas, explicó Miguel. Se usa en algunos productos para matar ratas y cucarachas. También en algunos herbicidas. Roberto trabaja en la oficina de mantenimiento urbano. Tiene acceso a este tipo de productos químicos. Carmen abrió la carpeta y me mostró el reporte oficial del laboratorio. Aunque no entendía todos los términos técnicos, las cifras eran claras. El nivel de arsénico en la muestra estaba muy por encima de cualquier cantidad que pudiera ser accidental. ¿Cuánto tiempo lleva Roberto envenenándome?, pregunté, tratando de recordar cuándo habían comenzado los síntomas que había estado experimentando. Según mi amigo, basándose en los síntomas que le describiste. Mareos, pérdida de apetito, confusión ocasional. Probablemente han estado agregando pequeñas dosis durante al menos 2 o 3 semanas, respondió Carmen. 3 semanas, repetí, sintiendo náuseas. 3 semanas que mi propio hijo ha estado tratando de matarme lentamente. Miguel apretó mi mano con más fuerza. Pero ya no más, mamá. Ahora tenemos las pruebas que necesitamos. Vamos a ir a la policía. ¿La policía? La idea me aterrorizó súbitamente. ¿Qué van a hacer? ¿Arrestar a Roberto? ¿Llevárselo a la cárcel? Mamá, dijo Carmen con voz firme. Roberto y Esperanza intentaron asesinarte. Esto no es una travesura o un error de juicio. Es intento de homicidio. Tienen que pagar por lo que hicieron. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me enfrenté a la realidad completa de lo que significaría hacer justicia. Roberto, mi primer bebé, el niño que había cargado en mis brazos, podría ir a la cárcel por el resto de su vida. Esperanza también. ¿Estaba realmente preparada para eso? ¿Y si confrontamos a Roberto primero?, sugerí débilmente. ¿Y si le damos la oportunidad de explicar o de arrepentirse? ¡Arrepentirse! Miguel se puso de pie bruscamente. «Mamá, estaban matándote. Si no hubieras escuchado esa conversación por casualidad, estarías muerta en unas semanas». «Miguel tiene razón, Elena», intervino Dolores. «Esta no es una situación donde puedas ser misericordiosa. Tu vida estaba en peligro real». Carmen se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Mamá, entiendo que es difícil. Roberto es tu hijo, pero piensa en esto. Si no los detenemos ahora, ¿qué les impedirá intentarlo de nuevo? ¿O hacerle daño a alguien más? ¿Y si deciden que Miguel o yo sabemos demasiado? Esa posibilidad no se me había ocurrido antes. Si Roberto era capaz de planear mi muerte por dinero, ¿qué lo detendría de hacer lo mismo con Carmen o Miguel si se sentía amenazado? Además, continuó Carmen, tenemos las grabaciones de las cámaras.
Miguel ha estado monitoreando sus conversaciones. ¿Han hablado de mí? Pregunté. Miguel asintió grimemente. Anoche, después de que te fuiste a dormir, tuvieron una conversación muy reveladora. Esperanza le dijo a Roberto que parecías sospechosa, que actuabas diferente. Roberto respondió que quizás deberían acelerar el proceso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Acelerar el proceso? ¿Qué significa eso? Esperanza sugirió aumentar la dosis de arsénico en tu próximo café. Roberto estuvo de acuerdo. Dijeron que si parecías más enferma más rápido, podrían llevar su plan a su conclusión final antes de que Carmen o yo comenzáramos a hacer preguntas incómodas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de una ira pura que nunca había sentido antes. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a sentarse en mi mesa, a comer la comida que yo pagaba, a vivir en la casa que mi familia había construido, mientras planeaban aumentar el veneno que me estaba matando? Está bien, dije finalmente, secándome los ojos con el dorso de mi mano. Vamos con la policía. Pero quiero confrontar a Roberto primero. Quiero mirarlo a los ojos y decirle que sé exactamente lo que él y su esposa han estado haciendo. Mamá, eso podría ser peligroso, advirtió Carmen. No si ustedes están allí conmigo y tenemos las cámaras grabando todo. Si Roberto reacciona violentamente, tendremos evidencia adicional. Miguel consideró mi propuesta. Podríamos hacerlo de manera segura. Yo podría estar escondido en la casa. Carmen podría entrar conmigo como si fuera una visita normal. Y cuando confrontemos a Roberto y Esperanza, estaríamos protegidos. ¿Y después? Preguntó Dolores. Después llamamos a la policía inmediatamente. Les entregamos todas las pruebas. Los resultados del laboratorio, las grabaciones de las cámaras, todo, respondió Carmen. Pasamos el resto de la mañana planificando exactamente cómo manejaríamos la confrontación. Decidimos que regresaríamos a la casa alrededor del mediodía, cuando Roberto hubiera regresado del trabajo para almorzar. Carmen entraría conmigo como si fuera una visita casual, y Miguel se escondería en el cuarto de huéspedes que daba a la sala principal. Una vez que estuviéramos todos en posición, yo confrontaría a Roberto y Esperanza con lo que sabía. Carmen grabaría toda la conversación con su teléfono, además de las cámaras ocultas que seguían funcionando. ¿Qué pasa si niegan todo? Pregunté mientras revisábamos el plan una vez más. Entonces les mostramos los resultados del laboratorio, respondió Carmen. Y les decimos que sabemos sobre sus conversaciones nocturnas. ¿Y si se ponen violentos? Por eso Miguel estará allí, y tenemos los teléfonos listos para llamar a la policía inmediatamente, me aseguró Carmen. A las 11:30 de la mañana, partimos hacia Puebla. Durante el viaje traté de prepararme mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Iba a confrontar a mi propio hijo con evidencia de que había intentado asesinarme. Iba a ver su reacción cuando se diera cuenta de que su plan había sido descubierto. Parte de mí todavía tenía la esperanza de que Roberto se quebraría, se disculparía, confesaría todo y me rogaría perdón. Que el hijo que yo había criado todavía estaba allí, en algún lugar profundo de su corazón, y que esta confrontación lo haría regresar a la superficie. Pero otra parte de mí, la parte que había escuchado la frialdad en su voz esa noche cuando planeaba mi muerte, sabía que probablemente me enfrentaría a un extraño, un hombre que había decidido que mi vida valía menos que el dinero que podría obtener de mi muerte. Cuando llegamos a mi barrio, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Carmen estacionó el auto a una cuadra de mi casa para que Miguel pudiera entrar por la puerta trasera sin ser visto. ¿Estás lista para esto, mamá?, me preguntó Carmen tomando mi mano. No, respondí honestamente, pero tengo que hacerlo. Por mí, por ustedes, por cualquier otra persona que Roberto y Esperanza puedan lastimar en el futuro. Miguel nos abrazó a ambas antes de dirigirse hacia la parte trasera de la casa. Estaré escuchando todo. Si algo sale mal, grito, y salgo inmediatamente. Carmen y yo caminamos hacia la puerta principal de mi casa.
Podía ver el auto de Roberto en el camino de entrada, confirmando que había regresado para almorzar como era su costumbre los sábados. Abrí la puerta con mis llaves y Carmen entró conmigo. La casa olía a comida casera. Esperanza estaba preparando el almuerzo en la cocina. «¡Elena! ¡Carmen!», exclamó Esperanza al vernos entrar. «¿Cómo te sientes hoy? Te fuiste muy temprano a misa». «Mejor», respondí colgando mi bolsa en el perchero junto a la puerta. Carmen vino a visitarme. ¿Está Roberto? Sí, está en su estudio revisando unos papeles del trabajo. ¿Quieren que los llame para almorzar? Sí, por favor. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar con ustedes dos, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. Esperanza me miró con curiosidad, pero fue a buscar a Roberto. Carmen y yo nos sentamos en la sala, esperando el momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Roberto apareció minutos después, vistiendo una camisa casual y pantalones cómodos. Se veía relajado, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. «¿Qué pasa? Esperanza dice que quieren hablar de algo importante», dijo Roberto, sentándose en su sillón favorito mientras Esperanza se acomodaba a su lado. Respiré profundamente, mirando a las dos personas que habían compartido mi hogar, mi mesa, mi vida familiar, mientras secretamente planeaban mi muerte. «Sé lo que han estado haciendo», dije simplemente. «Sé sobre el arsénico en mi café. Sé sobre sus planes para matarme y quedarse con la casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y Esperanza se quedaron completamente inmóviles, como estatuas, procesando mis palabras. Luego, lentamente, sus expresiones comenzaron a cambiar. Roberto fue el primero en recuperar el habla. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Arsénico? ¿Estás sintiéndote bien?» Pero ya era demasiado tarde. Ya había visto el destello de pánico en sus ojos antes de que pudiera controlarlo. Ya había visto a Esperanza palidecer completamente antes de que pudiera componer su expresión. «No finjas, Roberto», dije con una voz más fría de la que sabía que podía tener. Escuché su conversación el martes por la noche. Cada palabra, cada detalle de cómo planeaban asesinarme. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. La confrontación que determinaría el destino de nuestra familia había comenzado. Las siguientes palabras que salieron de la boca de Roberto me confirmaron que el hijo que había criado ya no existía. «No sé de qué estás hablando, mamá. Creo que la edad te está jugando malas pasadas. Quizás deberíamos llevarte con un doctor», dijo con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. Esperanza asintió inmediatamente, adoptando una expresión de preocupación falsa. «Elena, querida, últimamente has estado muy confundida. Ayer mismo dijiste cosas extrañas sobre testamentos y decisiones. Quizás sea hora de considerar que necesitas ayuda médica». Carmen, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «¿En serio van a seguir mintiendo? Mamá tiene pruebas, Roberto. Sabemos exactamente lo que han estado haciendo». «¿Pruebas?». Roberto se rió con una risa que sonó forzada y nerviosa. «¿Qué tipo de pruebas?». «Los delirios de una mujer de 72 años. Fue en ese momento que saqué la carpeta con los resultados del laboratorio. La puse sobre la mesa de centro, directamente frente a Roberto y Esperanza. «Arsénico», dije simplemente. «Una cantidad letal de arsénico en el café que me preparaste ayer, Esperanza. Analizado por un laboratorio certificado». Vi el momento exacto en que la máscara se les cayó. Esperanza se puso completamente pálida y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Roberto, por su parte, se quedó mirando los documentos como si fueran una serpiente venenosa. Eso es imposible», murmuró Esperanza. «Debe haber un error en el laboratorio». «¿Un error?». Carmen se puso de pie, su voz cargada de furia. «¿Van a seguir mintiendo incluso cuando los hemos cachado con las manos en la masa?». Roberto finalmente levantó la vista de los documentos. Y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había fingimiento, ya no había actuación. Era la mirada fría y calculadora que probablemente había estado escondiendo durante años. «¿Cómo conseguiste esa muestra?».
Preguntó directamente sin siquiera intentar seguir negando. ¿Esa es tu preocupación? Exploté. No cómo pudiste intentar matar a tu propia madre, sino cómo me las arreglé para descubrirte. Elena, dijo Esperanza tratando de recuperar el control de la situación. Si realmente hay arsénico en esa muestra, debe haber una explicación. Quizás alguien más tuvo acceso al café. Quizás... ¡Basta!, gritó Carmen. Basta de mentiras. También tenemos grabaciones de sus conversaciones. Sabemos que planearon aumentar la dosis. Sabemos que querían acelerar el proceso para que mamá muriera más rápido. Roberto y Esperanza se miraron entre ellos, y en esa mirada vi una comunicación silenciosa. Estaban evaluando sus opciones, decidiendo qué estrategia usar ahora que habían sido descubiertos. «Muy bien», dijo Roberto finalmente, recostándose en su sillón con una calma que me perturbó profundamente. «Digamos que tienes razón. Digamos que hay arsénico en el café. ¿Qué planeas hacer al respecto?» La frialdad de su respuesta me dejó sin palabras. No había negación, no había shock, no había horror por haber sido acusado de intento de asesinato. Solo una pregunta práctica sobre las consecuencias. «Vamos a ir a la policía», respondió Carmen inmediatamente. Roberto se rió, pero esta vez su risa fue genuina y completamente desprovista de humor. ¿La policía? ¿Y qué les van a decir? ¿Que una anciana confundida cree que su hijo está tratando de matarla? Les vamos a mostrar las pruebas del laboratorio, dije, encontrando mi voz nuevamente. ¿Una muestra que conseguiste de manera ilegal? ¿Sin testigos? ¿Sin cadena de custodia? Roberto se inclinó hacia adelante. Mamá, trabajé 5 años en el departamento legal de la alcaldía antes de transferirme a mantenimiento urbano. Sé cómo funciona el sistema. Esa evidencia no sirve para nada. Carmen parecía haber sido golpeada por un martillo. ¿Estás diciendo que no podemos hacer nada? Estoy diciendo que son muy ingenuos y creen que esto va a terminar como en las telenovelas, con el villano confesando y siendo arrestado, respondió Roberto con una sonrisa cruel. Esperanza había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz dura, calculadora, desprovista de cualquier calidez. «Elena, has cometido un error muy grande», dijo. «Deberías haberte quedado callada. Deberías haber aceptado tu destino con gracia». «¿Mi destino?», repetí, incrédula. «¿Hablas de mi muerte como si fuera algo inevitable? A tu edad, con tus achaques, nadie habría cuestionado una muerte natural», continuó Esperanza. «Pero ahora que has involucrado a Carmen y has ido corriendo con muestras a laboratorios, has complicado las cosas innecesariamente». ¿Complicado las cosas? Carmen estaba temblando de ira. «Hablan como si mamá fuera un obstáculo que hay que eliminar». Roberto se puso de pie lentamente. Su altura de 1,80 m de repente se sintió intimidante en la sala familiar donde había crecido. «Carmen, siempre fuiste demasiado sentimental. Miguel también. Pero yo entendí hace mucho tiempo que en esta vida hay que tomar decisiones difíciles para conseguir lo que uno quiere». «¿Decisiones difíciles?». Me puse de pie también, enfrentando a mi hijo con una furia que no sabía que poseía. ¿Asesinar a tu madre es una decisión difícil? Mamá ya está vieja. Vive sola en una casa demasiado grande, con más dinero del que puede gastar. ¿Cuál es el sentido de que siga acumulando recursos que no va a usar? Roberto habló como si estuviera explicando un problema de matemáticas simples. «Esos recursos son míos. Esta casa es mía. Ah, mi vida es mía», grité. «Tu vida ya no tiene propósito, mamá. Esperanza y yo podríamos hacer mucho mejor uso de esta propiedad. Podríamos convertirla en algo productivo, algo que beneficiara a la economía local». En ese momento entendí completamente que mi hijo se había convertido en un sociópata. No había remorso, no había culpa, no había reconocimiento de que estaba hablando de matar a su propia madre. Para él, yo me había convertido simplemente en un obstáculo para sus ambiciones financieras. «Roberto», dije con una voz que sonaba más calmada de lo que me sentía.
Soy tu madre. Te di la vida, te crié, te amé incondicionalmente. ¿Cómo puedes hablar de matarme como si fuera una transacción comercial? Por un momento vi algo que se parecía a una emoción real cruzar por su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. El sentimentalismo no paga las cuentas, mamá. Esperanza y yo tenemos planes, ambiciones. Esta casa vale más de 3 millones de pesos. Con ese dinero podríamos empezar nuestro propio negocio, vivir la vida que merecemos. ¿Y las vidas de Carmen y Miguel? ¿También son obstáculos en sus ambiciones?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Roberto y Esperanza se miraron nuevamente. En esa mirada Carmen y yo vimos la respuesta que más habíamos temido. Carmen siempre ha sido demasiado curiosa, dijo Esperanza finalmente. Y Miguel demasiado protector de su mamá. Si hubieran aceptado la muerte natural de Elena, no habría habido problemas. Pero ahora... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Carmen y yo entendimos perfectamente la amenaza implícita. Fue en ese momento que escuchamos pasos corriendo desde la parte trasera de la casa. Miguel apareció en la sala, claramente habiendo escuchado toda la conversación. «Ustedes están completamente locos», gritó, dirigiéndose directamente hacia Roberto. «¿Cómo se atreven a amenazar a Carmen? Ella es tu hermana». Roberto no se inmutó ante la furia de Miguel. «Miguel, siempre fuiste el más emocional de todos nosotros. Pero esto no te concierne». ¿Que no me concierne? Estás hablando de matar a mi madre. Y ahora amenazas a mi hermana. Miguel se acercó más a Roberto, y por un momento pensé que iba a golpearlo. Pero Roberto levantó una mano en una señal de advertencia. «Te sugiero que te calmes, Miguel. Las cosas no tienen que complicarse más de lo que ya se han complicado». ¿Más complicadas? Carmen sacó su teléfono. «Se acabó. Estoy llamando a la policía ahora mismo». Esperanza se movió más rápido de lo que había visto moverse jamás. En un instante estaba junto a Carmen, tratando de quitarle el teléfono. «No vas a llamar a nadie», gritó Esperanza, luchando por el aparato. Carmen logró mantener el teléfono fuera de su alcance, pero Esperanza la empujó fuertemente, haciéndola caer sobre el sofá. «No toques a mi hermana». Miguel se lanzó hacia Esperanza, pero Roberto se interpuso entre ellos. Por primera vez en toda esta pesadilla, Roberto mostró verdadera violencia. Empujó a Miguel con fuerza suficiente para mandarlo tropezando hacia atrás. «¡Ya basta!», gritó Roberto. «Se acabaron los juegos. Ustedes han creado un problema muy grande, y ahora vamos a tener que solucionarlo». Carmen logró marcar el número de emergencias, pero antes de que pudiera hablar, Esperanza le arrebató el teléfono y lo estrelló contra la pared, rompiéndolo en pedazos. «Nadie va a llamar a la policía», dijo Esperanza con una voz que no reconocí. «Y nadie va a salir de esta casa hasta que encontremos una solución a este problema». Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestra confrontación había salido terriblemente mal. Habíamos subestimado hasta qué punto Roberto y Esperanza estaban dispuestos a llegar para proteger sus planes. Ya no estábamos solo tratando con un intento de asesinato lento y silencioso. Ahora estábamos en una situación de vida o muerte, encerrados en mi propia casa, con dos personas que claramente no tenían límites morales. Roberto se dirigió hacia la puerta principal y giró el cerrojo. Esperanza hizo lo mismo con la puerta trasera. «Siéntense todos», ordenó Roberto. «Vamos a resolver esto como adultos racionales». Pero mientras lo veía pasar los cerrojos y bloquear nuestras salidas, supe que ya no había nada racional en lo que estaba sucediendo. Mi hijo y mi nuera habían cruzado una línea de la que no había retorno. Y Carmen, Miguel y yo estábamos ahora prisioneros en mi propia casa, dependiendo de nuestro ingenio y de la esperanza de que alguien más pudiera venir a rescatarnos antes de que fuera demasiado tarde.